Estimados hermanos y amigos que están viendo un programa más de la ruta bíblica por el Señor Jesucristo, cuando vamos a hablar sobre una serie de situaciones que se dan en la vida de cada uno de nosotros, lo vamos a ver hoy día con respecto a la posición que tiene el hombre y la mujer. Muchas veces cuando se hablan de temas que tienen relación con el carácter o el desempeño que cada uno de nosotros ejecutamos en nuestra vida, eh, como ya hemos dicho en programas anteriores, prácticamente se cree que si se habla, por ejemplo, de alguna característica que tiene relación con el desempeño de la mujer, se está haciendo misógino o sencillamente se tiene una especie bueno, eso es misógino, una especie de fobia hacia la mujer. Y esto normalmente es esgrimido por el feminismo. El feminismo que nosotros hemos hablado como creyentes y cristianos muchas veces en los programas. Lamentablemente es un movimiento que tiende a hacer una disociación eh, social entre el rol del hombre y la mujer como elementos complementarios en el matrimonio y que da origen a la familia. Nosotros en la ruta bíblica del Señor Jesucristo y basado justamente en lo que enseña el Evangelio, creemos que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad que está, y escúchelo bien, exclusivamente constituido por un hombre y una mujer. Es el modelo que Dios estableció aún para la iglesia, porque el Señor eh, identifica la relación que tiene el Señor Jesucristo con su iglesia, señalando que el Señor Jesucristo es el esposo fiel y nosotros, la iglesia, somos la esposa infiel. Ahora, esto no es ser misógino, esto está establecido en los evangelios. Es una forma retórica para poder señalar la importancia que el Señor le da a las relaciones entre el hombre y la mujer, se deben dar necesariamente reflejadas en la constitución de un matrimonio. Bueno, en este contexto hoy día vamos a hablar sobre tres etapas de la vida. Vamos a hablar sobre eh, la juventud, la madurez y la ancianidad. Pero aquí lo haremos señalando que esto es propio no solamente para los hombres, sino que también para las mujeres. Y al respecto, vamos a poder, antes como un contexto introductorio, perdón, contexto introductorio, hablar justamente sobre las características que la propia psicología, la propia psicología entrega al hombre y a la mujer, pero nos vamos a enfocar en aspectos que llaman la atención. Y llaman la atención porque esto afecta a que, la relación de vida, no indebida, la relación de vida que debe tener en el Señor el hombre y la mujer en todas las etapas de su vida. Por ejemplo, según Medical News Today, que es una revista de psicología norteamericana, establece como aspectos negativos del hombre y que nosotros debemos reconocer que en ciertas circunstancias, bajo condiciones especiales, se da con mucha nitidez en nosotros los hombres. Y creo que en la vida de todo ser humano, y al cual también me incluyo, ninguno de nosotros está exento de este tipo de situaciones. Y es algo muy importante poder reconocerlo y señalarlo como creyentes en el Señor. Por ejemplo, ¿qué dice este artículo o esta revista Medical News Today con respecto a los elementos negativos del hombre? El hombre posee un carácter que está identificado como la agresión. Y también se aplica esta agresión a lo que se denomina la agresión sexual o control. Entonces, en cierto modo, las feministas en un momento tienen razón cuando señalan de que en muy raras ocasiones, y estoy hablando de muy raras ocasiones,
cuando la mujer ataca sexualmente al hombre, porque ocurren, pero en una forma muy mínima. Pero normalmente es el hombre quien ejecuta este tipo de acción. Y por eso cuando ellas lanzan indebidamente, a mi juicio, a pecho desnudo, en la calle, por las avenidas, cantando el violador eres tú. Entonces también esta revista dice que una de las características negativas del hombre es su inclinación por agredir sexualmente y controlar a la mujer. Después también se dice que el hombre es tendiente a no mostrar emoción y o a reprimir las emociones. Bueno, esto ha sido enseñado, o nos ha sido enseñado a nosotros los hombres en la antigua educación cuando se decía esta frase, eh, los hombres no lloran. Hipercompetitividad. Los hombres en el plano laboral, en el plano intelectual y en el plano personal y como también en el plano deportivo, destinado a la competencia. El hombre se ufana de siempre de lograr éxitos en este plano. Necesita controlar y necesita dominar a los demás. También es una conducta que se puede evidenciar en muchos de los hombres. Una tendencia a la violencia y a su glorificación, es decir, yo me las puedo. Vengan para acá todos aquellos que quieren tener algo conmigo, que aquí van a recibir aquello que ustedes merecen. Eso es una actitud que se ve mucho en nosotros los hombres. El aislamiento. El hombre no le importa, por último, si en un momento determinado se le controla o se le critica, bueno, ¿qué me importa a mí? Pues yo vivo mi vida aparte y se aísla. Poca empatía. Bueno, el hombre en su característica de racionalidad, lo que es una excusa, normalmente no muestra mucha comprensión por el dolor de los demás e inclusive por el dolor femenino, a menos que no sean sus hijas o sus hijos. Veamos ahora qué habla de la mujer. Eh, la psicóloga Julia Pascual de Barcelona establece una serie de conductas negativas también de la mujer. Por ejemplo, la mujer que se cree hada es aquella que, bueno, cree que tiene la varita mágica para poder dar las soluciones, la alegría y todo aquello que necesitan las personas, incluyendo los hombres y en su familia. Por el contrario, está la bruja, que es aquella que a todo hace negativo, quiere imponer su voluntad y no le importa que en base a esta actitud ella cometa errores, que porque ella considera que no son errores. También dice que existe la mujer besadora de sapos, es decir, aquellas personas, aquellas mujeres que buscan normalmente a los aspectos negativos de la vida. Y con relación a los hombres, buscan aquellos hombres que son mientras más feos, dicen, son más sexy. Y creen que con ellas, con el cariño y el beso, pueden lograr una belleza que nosotros muchas veces los hombres no poseemos. Y que sin embargo ellas en su forma de ser creen que lo tienen. O las otras que buscan el príncipe azul. Es aquel hombre bello, hermoso, que tiene riquezas, tiene poder y que perfecto. Ese hombre no existe. La enfermera es aquella que trata de curar todo aquel tipo de dolor. Y no estamos hablando solamente del dolor físico, sino que también del dolor mental. Es aquella que quiere tener la solución a todo y busca entonces poder mejorar todas aquellas cosas que están aconteciendo en la vida. Y en esto, en el plano de la relación hombre y mujer, evidentemente que también trata de imponerla. La seductora es la más peligrosa, es aquella que con la sonrisa, con la mirada y con una actitud insinuante, muchas veces abiertamente y otras veces sutilmente o secreta, busca cautivar a los varones que están a su alrededor. Y no solamente ama a su esposo y a su marido, sino que también en el plano tanto de la soltería como del matrimonio busca atraer a los hombres y ella se excusa detrás de la frase yo soy así, que yo soy natural, que yo no busco a nadie, no tengo la culpa de atraer las personas, o no, en este caso los hombres, sin embargo su actitud llama como, disculpen la palabra, como las moscas a la miel.
La depredadora es aquella mujer que lucha por todo, tanto en el plano económico, tanto en el plano trabajador como en el plano sentimental. Es aquella que piensa que si está enamorada no le importa que el hombre que tiene adelante sea soltero, casado, viudo o separado. La amazona es aquella que se monta en todos los problemas, no importa qué cuerpo ven, o sea, es decir, no importa que sea una situación difícil, ella cree que puede lograr dominar, así como una amazona doma a un potro salvaje. La que lame las heridas es aquella que está siempre allí dando el toque de armonía, de cariño, para poder solucionar todo tipo de dolencias, tanto físicas como intelectuales, tanto en el plano familiar como sus hijos, su marido y los demás. La camaleónica es aquella que se disfraza, que nunca da su cara tal como es. Siempre está dando una imagen que no es la correcta. La imagen que ella da es aquella que le conviene y es aquella que las circunstancias le exigen, pero en el interior es muy distinta a lo que está demostrando. La moralista es la última característica que vamos a hablar sobre lo que esta psicóloga establece. Y nótese que es una mujer. La moralista es aquella que todo encuentra que tiene un matiz de mal. Juzga todo a través de lo que son sus propios valores y de tal manera de que todo aquello que hacen el prójimo, hombres y mujeres, siempre tienen un tinte equivocado y es ella quien quiere dar entonces la solución. Pues bien, en este plano, para poder explicar de que aquí no hablamos solamente de la mujer ni del hombre, ni tenemos una actitud de carácter misógino, con la ruta bíblica del Señor Jesucristo vamos a hablar sobre qué nos dice el Evangelio con respecto a las diferentes etapas de la vida. Vamos a comenzar, como es lógico, eh, cronológicamente, en la primera etapa que es la juventud. Y vamos aquí a iniciarlo con un texto bíblico que está en Eclesiastés 10, 9, 10, que dice así con respecto al hombre, al varón, al joven de esta edad muy hermosa. Y dice así, joven, en tu juventud, y tome perdón, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne, o sea, de tus sentimientos, el mal. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Salomón, quien experimentó todo lo que la vida le puede otorgar a un ser humano, descubrió que nada lo satisfacía realmente cuando en esto no estaba incluido un Dios, es decir, el hombre no actuaba con un temor a Dios. En la Biblia, los evangelios, o la palabra de Dios, ¿qué es la vanidad? Bueno, la vanidad tiene un significado profundo que va más allá de la simple vanidad o el orgullo. La vanidad se refiere a algunos aspectos característicos. La, puta, la utilidad. En el contexto bíblico, la utilidad se refiere a la condición de vanidad e inutilidad del mundo y la vida humana sin Dios, causada por el pecado y que se manifiesta en la corrupción y la muerte. Cuando al joven del Evangelio le advierte que todas las cosas de la vida son vanidad, ¿no? Se da en este plano. La corrupción. La corrupción es para que tu cuerpo no se corrompa, ¿verdad?
lo que dice la cita que leímos. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es la inmoralidad sexual, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los celos, las rivalidades y las borracheras. Es decir, dentro de lo que es nuestra vida de juventud, podemos buscar el disfrute, pero debemos saber que este tipo de actividades desagradan a Dios y corrompen el alma de los jóvenes. Bueno, no solamente de los jóvenes, sino que también de todas las demás etapas de la vida. Pero aquí estamos hablando de los jóvenes. También habla que hay que tener cuidado de la vacuidad. La vacuidad es la falta de contenido, profundidad sobre aspectos de la vida diaria. Y también es la falta de propósito de todo lo que se busca y se hace fuera de la voluntad de Dios. Por eso hay que tener presente cuando en este pasaje de Eclesiastés dice ten presente que todo esto lo juzgará Dios. Es de joven, alégrate joven en tu juventud. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿De acuerdo? Bueno, quita pues de tu corazón el enojo, nos está diciendo. Es decir, nosotros cuando somos jóvenes y encontramos que algo no nos gusta, no nos enojamos con facilidad, con facilidad con nuestros padres. Cuando nos prohíben por nuestro bien dejar de hacer o no asistir a cierto tipo de eventos o circunstancias. Nos enojamos con nuestros hermanos cuando nuestros hermanos, como afecto de cariño, muchas veces nos hacen una broma. Somos muy enojones cuando somos jóvenes. Pues bien, él nos dice que nosotros debemos ser muy lentos para enojarnos. Entonces, escucha más de lo que hablas y sé paciente. La Biblia dice que la respuesta amable calma la ira, mientras que la respuesta agresiva la aumenta. Después, el pasaje dice, refrena tu furia, evita enojarte, ya que eso puede llevarte a pecar y tomar malas decisiones. Un ejemplo de esto es la historia de Moisés, quien por su enojo perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Esa fue una de las condiciones porque Dios no dejó a entrar a Moisés a la tierra prometida después de haber acompañado al pueblo por 40 años, haberlo sacado de Egipto, haber hecho una serie de señales y prodigios, habiendo hablado directamente cara a cara con Dios. Sin embargo, producto del enojo, el Señor le quita el privilegio de poder entrar a la tierra prometida. Moisés pudo verla solamente a la distancia. Después dice, no peques cuando te enojes. La Biblia advierte que si te enojas, no lo hagas de forma pecaminosa, es decir, enojo y hago nomás lo que quiero hacer, no importando que aquella acción que yo estoy tomando producto de este enojo sea prohibida por el Señor. En Efesios 4:26 dice, si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. No solamente que no pequemos, sino que no nos enojemos todo el día. Entonces nosotros todavía nos mantenemos enojados por circunstancias ocurridas en nuestra niñez y que como jóvenes no sabemos perdonar. Nosotros como jóvenes somos muy críticos, especialmente con nuestros padres. Creemos que lo merecemos todo, creemos que es obligación de los padres darnos de todo. Y es cierto, eso no deja de ser una mentira. Sin embargo, cosas pueden ser no con la magnificencia, ni con el amor, ni con la dedicación, ni con la generosidad que muchos padres, aún dejando cosas de lado, llegan a los hijos siendo profesionales, siguen su vida rampante, sin olvidarse y aún siguen enojados con los padres, por equivocaciones que pueden haber cometido aún cuando yo era joven y que me afectaron.
Todas las personas cometen errores, y lo que no es una excusa, sin embargo, es una realidad. Entonces, Efesios 4:26 dice, si se enojan, no pequen, no hagan cosas indebidas, y el enojo no les dure todo el día. Citemos ahora Salmos 37:8, que aconseja, deja la ira y desecha el enojo. Luego Romanos 12:21 enseña, no sea vencido del malo, sino que vence con el bien el mal. Aparta también, sigamos el pasaje que les habla a la juventud. Aparta de tu carne el mal, evita los deseos mundanos. Se asocia con los deseos carnales, como son, y escúchenlo muy bien esto, envidia, que es esa rabia que se siente cuando al prójimo le va bien, la envidia, el odio, ese sentimiento de rencor que se tiene con las personas, producto posiblemente de algún encuentro desafortunado o de alguna situación que se considera que ha sido dañina para él. El rencor, la falta de perdón. Esto es muy importante. El Señor Jesucristo nos perdona y nos perdona por medio de su muerte en la cruz. Él derramó su sangre para conseguir el perdón y la paga del pecado. Y nosotros le negamos el perdón a nuestros hermanos cuando cometen una falta con nosotros, a nuestros padres. Y aquí estoy hablando de papá y de mamá. El egocentrismo, es muy propio de nosotros cuando somos jóvenes, que consiste en pensar que todo gira en torno mío y que nada ni nadie me puede contradecir. Y deben hacer lo que yo quiero. Y otras pasiones no pueden alejar a la persona de una vida de rectitud. Esto es muy propio de nosotros cuando somos jóvenes. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Según la Biblia, estimado que me escuchan, la juventud se caracteriza por su energía y entusiasmo, pero también es una etapa de riesgo y decisiones importantes que influyen en el futuro, en su futuro. Por lo que se insta a los jóvenes a vivir con propósito, alegría y prudencia. Se enfatiza la necesidad de ser un ejemplo en palabras, conductas, amor, fe y pureza, de evitar las pasiones juveniles, pecaminosas y contrarios, recordando que el tiempo es limitado, sí, porque tú no sabes si mañana amanecerás vivo, estimado joven que me está hablando. Los jóvenes son capaces de realizar grandes cosas cuando tienen a Dios en su corazón, tenlo presente. Veamos solo dos ejemplos bíblicos de jóvenes que actuaron teniendo al Señor en su corazón. Segunda de Reyes 22:23. Existen muchos más. Al leer esto, preparar este sermón, encontré más de 7 por lo menos, rápidamente. Segunda de Reyes 22:23. Es el rey Josías, quien se convirtió en rey de Judá con tan solo 8 años. A pesar de su corta edad, lideró una importante reforma espiritual, llevando restaurando una verdadera adoración en Israel, es decir, al Dios de toda gracia. Otro ejemplo lo encontramos en el libro de Esther 4:14-16. Esther, una joven judía que se convirtió en reina de Persia y arriesgó valientemente su vida para salvar a su pueblo. Usó su influencia con el rey para un propósito mayor, demostrando que los jóvenes pueden ser líderes, poderosos, cuando confían en la guía de Dios. Vamos ahora al hombre adulto. Las personas adultas de ambos sexos, las escrituras los identifican y caracterizan, o vamos a ver características del hombre adulto, de un hombre tal como la Biblia o palabra de Dios lo ve y desea que sea. La madurez espiritual implica ser fiel, estable y tener iniciativa. Se caracteriza también por la valentía, la quietud,
profundidad de pensamientos, au- el autosacrificio y la búsqueda de la sabiduría y el conocimiento de Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros los adultos cuando muchas veces abandonamos nuestro deber como cristianos y como creyentes y nos vamos con nuestras concupiscencias? La madurez espiritual en la edad adulta se caracteriza por las aplicaciones de la palabra de Dios en la vida diaria, evidenciada por frutos fiables como invisibles, como la paciencia, el dominio propio y el amor. Las características incluyen una profunda dependencia de la oración, una humildad que no juzga a otros solamente si es necesario, la disciplina para perseverar en la fe y el deseo de ayudar a otros a crecer como personas y edificarse en el Evangelio. Veamos ahora la ancianidad. La sabiduría acumulada, el fruto de la experiencia, la fidelidad a Dios y la enseñanza a las generaciones más jóvenes son aquellos elementos y características que Dios les pide a los ancianos. Los ancianos son vistos como en el Evangelio, como una corona de honra. Proverbios 16:31. Y un modelo a seguir, caracterizado por prudencia, la paciencia, la mansedumbre y el dominio propio. Ustedes pueden ver que los abuelos, cuando van a la casa de sus hijos, van en una forma muy prudente y no hablan más allá de lo necesario. A pesar de que tendrían mucho que enseñar, se callan. Solamente hablan con mucho cariño si se les pide la opinión. Son pacientes, son mansos, si no son agresivos con sus hijos y con la gente que ellos aman, que están a su alrededor. También esto lo manifiestan en la iglesia y el dominio propio. Ya dejan de ser aquellos hombres agresivos. Características espirituales del anciano según la Biblia. Sabiduría y experiencia. La vejez es una oportunidad para crecer en sabiduría y en experiencia. Sabiduría es aquella cualidad que tienen los seres humanos para poder actuar en la vida de acuerdo a lo que el Evangelio les está indicando en las distintas etapas y situaciones de la vida. En su vida espiritual también, demostrando que el vigor de Dios no disminuye con la edad. Fidelidad y ejemplo deben ser un modelo de fidelidad a Dios, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, con una reputación intachable y una conducta ejemplar. Esto no significa que en un momento determinado una persona no cometa una falta y este hombre debe ser capaz en verdadero arrepentimiento pedirle perdón al Señor y reorientar su vida. Muchas veces se le achacan a los ancianos una serie de actitudes y se les calla y no se les pregunta, porque muchas veces hay una serie de circunstancias que ocurren en la vida que aparentemente parecieran ser que son responsables y en realidad no es así. Existen circunstancias en la vida que hacen aparecer lo que no es como que es. Sin embargo, se callan, no se conversan, es preferible eh, creer que estas cosas fueron así y pensar de una forma negativa, dando una cara de que aquí no ha pasado nada. Servicio con humildad. Deben servir en la iglesia con un deseo genuino o verdadero y no por avaricia y no deben ejercer dominio sobre los demás. Es decir, yo sé porque tengo la experiencia y aquí mando yo, sino ser un ejemplo de obediencia. Dominio propio y mansedumbre. Los ancianos deben vivir con dominio propio, paciencia, buen juicio y mansedumbre. Estoy hablando aquí de hombres y mujeres, reflejando un carácter sujeto a su Salvador, es decir, al Señor Jesucristo, quien anduvo
desechando las obras de Satanás. Esperanza y fortaleza. Los ancianos, a pesar de las limitaciones físicas, la ancianidad puede ser una época de esperanza y de fortaleza espiritual, donde Dios se revela en la fragilidad humana. Temores que trae la ancianidad, los miedos asociados a la fragilidad física. Notorio es que muchos ancianos sienten como niños, son sensibles al desprecio y desamor de sus seres queridos, en particular con sus hijos. ¿Cuántos hijos son indiferentes con sus padres? Los ignoran, porque creen que ellos, en la etapa en que se encuentran, no merecen todo y pueden ignorarlos. Y no se olviden, estimados jóvenes y también adultos, que cuando lleguen a la ancianidad van a pasar por lo mismo. Si no educamos bien a nuestros hijos en amor, en responsabilidad y en respeto. El mandamiento dice que honrarás a tu padre y a tu madre para que te alarguen los años en la vida. Es el único mandamiento con promesa. La pérdida de vitalidad en los ancianos y la decadencia son presentados por metáforas de un cuerpo que envejece. Estos temores que la Biblia en Eclesiastés 12 del 1 al 7 nos identifican son la debilidad física, encorvarán los valientes, y eso dice Eclesiastés. La disminución sensorial, se ofuscarán las que miran por las ventanas. Y el deterioro auditivo y vocal, se apagará el ruido del molino, se debilitará el canto de los pájaros, dice Eclesiastés. La Biblia también puede contrastar estos miedos de los ancianos con la esperanza y el consuelo que se encuentran en la fe en el Señor. La pérdida del amor filial, la pérdida por parte de los ancianos de sus seres queridos, sobre aquellos que manda a la Biblia y que llama a honrar a los padres y a los ancianos. Ellos se dan cuenta de que esto, la vida con respecto no solamente a los jóvenes, sino que también con los adultos, ha ocurrido en sus vidas, proporcionándoles el cuidado, el respeto que merecen. Y esto ocurre debido a los errores que esta persona anciana pudo haber cometido durante el tiempo pasado. Y aquí en los hijos de todas las edades y muchos de los parientes, e inclusive de los amigos, no vale el arrepentimiento ni el cambio de conducta. Solamente está el recuerdo de los errores cometidos. Los hijos y seres queridos son muy celosos en cobrar y condenar y a no perdonar en lo más íntimo de su ser. Son muchos que dicen haber entregado el perdón cuando internamente los domina todavía el rencor y el resentimiento. La experiencia les indica con claridad que esto no ocurre, que sufren en silencio y ruegan al Señor que ellos no hagan lo mismo en su vida. Que esta es una realidad de la vida y bíblica, que todo aquello que segare el hombre, eso cosechará. Si es desamor, desamor. Si es indiferencia, indiferencia. Si es abandono de los padres, abandono de los padres. Es muy edificador para el creyente poder identificar, según el Evangelio, las diferentes etapas de nuestra vida y sus consecuencias. Todo ello según el propósito de Dios para vivir en verdad y felicidad y por el camino de santidad que agrada a nuestro Señor. El Señor nos llama a leer, a imitar su comportamiento y sabiduría por medio de su palabra o evangelio. Llama a las personas para que durante las etapas de la vida, juventud, adultez y ancianidad, permanezcan en él, en su palabra, y obedezcan sus leyes y mandamientos. Para evitar cometer errores,
que ofendan a Dios y que algún día también cometan con ellos, es decir, con nosotros. Si somos obedientes, Él nos llama a pedir perdón y a dar perdón bajo una actitud de un sincero arrepentimiento y nuestro Dios no solo otorgará el justo perdón, sino que junto con el perdón dará la salida y posibilitará la edificación y nos dará la fortaleza para ser felices. Estimados hermanos, en el Señor, con la ruta bíblica del Señor Jesucristo, y que les habla su anfitrión, Julio Luciano Aburto, cree que el tema que hoy día hemos tratado, bueno, lamentablemente no es muy difundido entre los seres humanos porque esto toca muy íntimamente y aquello que nos molesta lo desechamos, pero esto no debe ser así. De todos los programas, hemos tenido programas, gracias al Señor, que han alcanzado, han superado a las 500, inclusive algunas pueden llegar. Tenemos más de 8.000, casi 10.000 vistas en nuestro programa. Y este tipo de temas que tienen que ver con conductas de nosotros los seres humanos en las distintas etapas de la vida son poco eh, vistas, son poco difundidas, pero sin embargo son muy útiles para cada uno de nosotros. Le solicitamos por la ruta bíblica del Señor Jesucristo que nos ayude a compartir este programa. Creemos que es muy importante, creemos que cada uno de nosotros en nuestra etapa, en nuestra vida, y aquí no se libra nadie, hemos cometido errores, pero el amor todo lo, el amor es fecundo, el amor todo lo cree, todo lo soporta. Es decir, nosotros los seres humanos, si amamos a Dios, debemos amar al prójimo. No se olviden que hay dos mandamientos muy importantes en los cuales descansa la ley y los profetas. Amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón. No solamente a Él le servirás, perdón, y ante ningún otro te inclinarás. Y el otro similar al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos descansa toda la ley y los profetas, es la ley del amor. Bien, estimado Señor, Dios nos ama a pesar de que somos imperfectos. El amor no nos ama como somos. Bueno, nosotros somos pecadores. El amor nos ama a Dios, perdón. Dios nos ama a pesar de que somos imperfectos. Bueno, tú debes amar a tu padre, debes amar a tu hermano, debes amar a, en todas las etapas de tu vida, a tu esposa, a tus hijos, etcétera, porque es un mandamiento divino del Señor. Y el amor solamente entrega benignidad. Que la paz del Señor, la paz de Dios y del Señor Jesucristo, con su Santo Espíritu, sea con todos ustedes. Se despide, como ya dije, como siempre, Julio Seminaburto, su anfitrión, y será a tu próximo programa. Muchas gracias.